En esta oportunidad analizaremos las obras de Peter Paul Rubens. Este es un pintor flamenco nacido en 1577. Sus padres eran flamencos. Él nació en Alemania. En el año de 1588 se traslada a Amberes. Fue un gran exponente del estilo barroco. Fue pupilo de Tobias Berget, Otto van Ven y Adam van Noort. Sus estilos en las obras son retratos, retablos, pinturas históricas, pinturas decorativas y paisajes. El levantamiento de la cruz. Para esta obra se le encargó a Rubens que, además del tema protagonista que viene a ser el levantamiento de la cruz, se represente a Santa Walburga, San Juan, las Marías y por lo menos uno de los milagros principales de Santa Walburga. Para que todo esto pudiera ser materializado, el pintor elige la forma de un tríptico, tal y como se muestra en pantalla. Aquí podemos observar la ficha técnica, en la cual se encuentra el autor, la fecha, el material, el estilo, las dimensiones y que actualmente esta obra se encuentra en la Catedral de Amberes. Rubens en esta obra trabaja en su mayoría con colores verdes en tonos oscuros y lo contrasta con colores claros enfocando a Cristo como personaje principal. Con respecto a la geometría, predomina la forma diagonal en la que Cristo es levantado y también se observa sutiles curvas alrededor de Cristo que genera dinamismo. Cabe resaltar el buen detalle que Rubens aplica en los cuerpos, expresando tensión, fuerza, movimiento y que también por medio de estas expresiones se puede concluir que la cruz es muy pesada. Lo interesante de esta obra es que a pesar de la división que tiene el retablo, Rubens lo concibe como una unidad, como un escenario unido en la cual sucede todo. Como ya lo había explicado, Rubens hizo de esta obra un tríptico, en la cual hay 3 escenas. La principal, que es el levantamiento de la cruz, y en los lados extremos se encuentran las escenas con los personajes que fueron encargados. El descendimiento de Cristo de Rubens. Esta obra fue hecha en 1611, el material es óleo sobre tabla, el estilo es barroco flamenco, las dimensiones es 421 por 311 centímetros. Actualmente se encuentra en la Catedral de Amberes. El tema es religioso con una gran teatralidad en el tratamiento. El tríptico muestra en el panel de la izquierda la visitación donde se da el encuentro de María con su prima Isabel, que también va a tener un hijo, quien es Juan el Bautista. El panel de la derecha se centra en la presentación de Cristo recién nacido al sumo sacerdote en el templo. De esto se concluye que en los dos paneles laterales se refieren a los comienzos de la vida de Cristo y en el panel central se representa su final, el descendimiento de Cristo de la cruz. La composición. La escena se desarrolla en un pequeño espacio en el que destacan las diagonales de color amarillo, que organizan la escena y entre las que distinguen, en primer lugar, la que forma el cuerpo de Cristo y la tela de lino blanco que avanza desde el fondo hacia el espectador. Otras se distinguen en el brazo del personaje con torso desnudo, que si lo unimos con la diagonal de San Juan nos daría una composición en aspa. Asimismo existen curvas y contracurvas. Los cuerpos robustos recuerdan a la escultura clásica. Esta es una de las características de este pintor. La luz que parece proceder del cuerpo de Cristo crea una iluminación de influencia de Caravaggio, creando un claroscuro, otro elemento compositivo que contribuye a la tensión. El color usado para la creación de contrastes que contribuyen a este drama se observan colores primarios, después usa otros colores ya secundarios. La pinceleada se realiza en un movimiento descendente y con gran empaste. En cuanto al ritmo, se han utilizado distintos tipos de recursos para generar la sensación de movimiento, como las líneas, también los gestos y las expresiones de las figuras, como es el sufrimiento, la pena. Pero no solo esto, sino también las luces con ese potente claroscuro, y las tonalidades cromáticas y las diagonales. Pero es un movimiento cuidadoso, lento, como corresponde a la figura del crucificado. La expresión se caracteriza por efectos teatrales con posturas forzadas y gestos para aumentar el dramatismo y conmover al espectador como corresponde a las ideas de la Contrarreforma. Gracias. En este momento analizaremos la obra Daniel en el Foso de los Leones. Este cuadro está basado en una escena bíblica, donde tenemos como personaje principal al profeta Daniel, quien fue culpado y arrojado al Foso de los Leones, debido a que no cumplió con un decreto en el que se le prohibía orar a cualquier dios que no fuese rey Darío. Esta escena narra el momento en el que Daniel se encomienda a Dios por la protección que le brindó al cerrar la boca de los leones. Rubens en su obra presenta realismo y lo podemos observar al retratar a los personajes. Este artista muestra al protagonista con musculatura corpulenta. La tensión que produce sus piernas y brazos hacen que se manifieste la tridimensionalidad.
También podemos ver que el artista realizó un buen estudio de la anatomía de los leones, ya que representa muy bien la piel y el pelaje de estos animales. Las diferentes posiciones de estas figuras producen dinamismo y movimiento a la composición. Además, la superposición de los cuerpos de estos animales carnívoros y la técnica de claroscuro ayudan a crear profundidad a la pintura. Con respecto a la iluminación, se da a través del agujero y la luz cae directamente en Daniel. Este efecto ayuda a que este personaje sea el punto focal de la obra. El rapto de las hijas de Leucippe, 1618, estilo barroco, ubicación Múnich, técnica óleo sobre lienzo. Rubens en esta pintura se inspira en un hecho mitológico. Los raptores son hijos gemelos de Leda y Júpiter, Castor y Polus, las hijas Hilaira y Fede. Se puede observar en una esquina que está Cupido encima del caballo. Da a entender que este rapto es por amor. En esta diapositiva observamos los cuerpos voluptuosos que para Rubens significan la belleza perfecta, que son muy diferentes de los cuerpos del Renacimiento, que son muy esbeltos. Observamos que ambas mujeres tratan de juntarse con sus cuerpos. Vemos a los hombres que son musculosos. También el contraste en los tonos de piel. Las mujeres son mucho más claras que de los hombres. Si vemos más a detalle, vemos el paisaje que está en tonos oscuros, que crea profundidad. En el triángulo amarillo vemos que hay una alegoría que es del matrimonio o de la armonía conyugal. Observamos el movimiento en la capa y también los caballos que están en movimiento, que es muy visto en el barroco. Las Tres Gracias se trata sobre un cuadro mitológico en los cuales personajes principales tenemos a hijas de Zeus y Eurimón. Se caracteriza por tener otro tipo de ideal de belleza a estos tiempos. Predominan los colores cálidos y la técnica de esfumato para el fondo. En el estudio de los cuerpos observamos que estos ya no llegan a ser esbeltos, sino que Rubens tiene otra percepción de belleza y los hace más voluminosos. Por ejemplo, en la parte derecha de la obra podemos observar la flacidez de la carne que ellos tienen, al momento de alzar el brazo y la carne que cuelga de este. En la parte izquierda de la obra también podemos observar cómo al tocarse entre sí, este genera mayor volumen y flacidez en la piel. En la parte inferior de la obra podemos observar la postura en la que están, una pierna apoyándose de la otra. Este genera mayor tensión de una parte del cuerpo y de los músculos. Cabe recalcar el gran conocimiento de Rubens acerca del cuerpo femenino, también la luz natural que ha generado permitiendo dar delicadeza y matiz en ellas. Uno de los detalles más importantes de la obra es que en el lado izquierdo de la escena encontramos a la segunda esposa de Rubens, Helena Forman, de 16 años. Su presencia en esta obra permite asociar el tema de la obra con la vida amorosa de Rubens. También, por encima de las gracias, se encuentra una guirnalda de rosas. Este detalle es representación primaveral de la naturaleza, que también lo asocian con el amor. Al lado derecho se sitúa la fuente del amor, que aparece en la tradición literaria desde el Renacimiento. Encima de encontramos a Cupido, dios del amor, sujeto a una cornucopia en forma de cuerno que es muy utilizado en varias obras de Rubens como símbolo de abundancia. La presencia de todos estos detalles en la obra indica que el tema está asociado con el amor y la fertilidad.